Hoy hablamos con el vigente campeón de Aragón de velocidad en circuitos, con Laurent Puigmal. Hola Laurent, bonjour Laurent. Hola Kiko, bonjour. Bonjour. Vamos a hacer un poco de historia para que te conozcamos mejor. Laurent, ¿cuánto tiempo llevas en esto de los coches? Puedo decir, Kiko, todo la vida. Toda la vida, cuando era pequeño coches, Sí. Majorette de Hot Wheels y todos juguetes de niños. Y después, con los años, los juguetes son más grandes y más caros. ¿Y cuánto tiempo llevas corriendo? Es decir, en competición. En competición empezó en 2014 en Francia. Hacíamos carreras en Francia. Ajá. Y empezó con un Seat León Supercopa MK2. Ajá, sí. Temporadas 2015. 2016 y 2017 también tres temporadas con este coche. Oye, entonces, tu primera carrera fue en Francia con un Seat León. Sí, mi primera carrera, me recuerdo bien, era una resistencia con otros pilotos, dos amigos conmigo, y mi primera carrera era en Spa, Francorchamps, Sí. que era una weekend del campeonato francés, pero de localidad en Spa. Bélgica. Y para mi primer carrera, y hace el start, la empieza de la carrera, sí, para mí, y al start, lluvia, mucha y nieve. Claro. Condiciones catastróficas para una primera carrera y un primer en este circuito muy difícil y peligroso. Sí. Con lluvia y con nieve era difícil, sí, pero muy buena experiencia. Voy a hacer una pregunta muy personal. Tienes que imaginarte o tienes que recordar que estás en la primera vez que te pones en un coche de carreras, tienes el casco puesto, detrás tuyo hay coches, a tu lado hay coches, delante hay coches y estás en la parrilla de salida. En la primera vez que corres, ¿qué sensaciones tuviste? El primero en esta carrera en Spa era de máxima concentración y no romper el coche, porque tengo amigos que van a correr después de mi tiempo en pista. No romper el coche para ellos, que lo más importante era de acabar la carrera. Entonces no recuerdo buenas cosas, porque mucho estrés. Para empezar, no era la mejor carrera para empezar deporte automóvil. Spa, Colombia, no la mejor cosa para empezar. Y entonces, vamos a dejar ya el tema de que que empezaste en Francia. ¿Cuánto tiempo llevas corriendo en España, en Aragón, concretamente? En 2019 compramos una RCZ para hacer el CER, resistencia RCZ, la temporada 2019. 2020 lo mismo con un 308. Sí. Y era la periodo del COVID, 2021. Sí. No hacemos muchas carreras con ese coche, solo 2 carreras, pienso, en dos años. Entonces 2022 era una temporada completa y puedo hacerla con un 308 también del equipo BRT para la temporada. Además, este año 2022, después del 20 que no hubo carreras, el 21 solo corriste 2. Este año 2022 dijiste, voy y gano. Porque se han celebrado 4 carreras, 8 mangas, y de las 8 mangas has hecho 3 victorias y 4 segundos puestos.
Es decir, que en 8 mangas casi te llevas 7. ¿Dónde ha estado la herramienta para poderlo conseguir? ¿En el 308 Cup? ¿O en qué crees? ¿La fiabilidad, la velocidad? 308 es un muy bueno coche. Hay un, ¿cómo se dice? Chasis. Chasis del coche es extraordinario. Los frenos son muy agresivos también. El chasis es perfecto. Falta un poco de potencia con el peso que hace el coche. En carrera, los vueltos, Sí. tiempo de vuelta. Sí, sí. Con el precio de esos coches, es Sí. un repuesto precio-velocidad que está. Te entiendo. ¿Has corrido desde aquel año que empezaste en Spa? ¿Has corrido siempre en velocidad? Desde pequeño, mucho de karting, mucho jornadas, días de test también en circuitos, muchos circuitos, pero soy un aficionado del deporte automóvil. De todas las carreras me encanta. Hizo pequeños rally aquí en Francia, tenemos 2 pequeños rally regionales que están aquí, que me encantan también. Lo hizo para disfrutar, para feliz, como tú dices, para solo, no para ganar, solo para disfrutar un poco con amigos y hacer pequeños rally. Me encanta también. Este 2022 he leído también que además de correr las 4 carreras del Campeonato de Aragón, de las cuales te llevaste 3,5, corriste también en el Nacional de Resistencia en Montmeló con un Clio 4. ¿Fue para ver cómo ibas en el CER, para intentar correr tu próximo objetivo, todo el Nacional de Resistencia, o qué? El objetivo principal era de hacer una carrera con mi amigo Nicolás Lonaur, que es un francés con ello que compartimos coches en Francia cada año. Hemos ganado 2 campeonatos juntos en Francia en 2016 y 2017. Éramos campeón de Francia con ello. Entonces, cada año nos decimos de hacer una carrera juntos. Ajá. O para la misma cosa, solo para disfrutar. Hemos hablado de tu pasado en aquella carrera de Spa-Francorchamps. Hemos hablado de tu presente con ese campeonato de Aragón de velocidad en circuitos y nos falta hablar del futuro. ¿Qué proyectos tienes en 2023? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes? No hemos decidido lo que vamos a hacer. Tenemos la intención de quedar en España, hacer la FADA otra vez, es una posibilidad. Otra posibilidad es de hacer el CER, también, que es un campeonato que está muy bien también, que tiene un buen nivel. Pero a ver, qué coche, qué proyecto, no tenemos la decisión final. No. Lo que sí que está claro es que vas a seguir en velocidad. No te vamos a ver en los rallies españoles todavía. Hacer muchas cosas diferentes y no hacer buenos resultados. No puedes hacer un weekend de rally, un weekend de circuito. Sí, es verdad. Es imposible. Sí. Hay que tener la concentración sobre solo un deporte
Y lo principal para mí es el circuito, sí, claro. Y en 2023 es posible que hacemos un campeonato o otro, pero no hacer 50 carreras, solo un proyecto. Eso es lo que nos ha contado, lo que nos cuenta y lo que esperemos que nos cuente Logan Puigmal. Te agradecemos muchísimo, Logan, por tu tiempo y sobre todo por tu esfuerzo para ser entendido en español. Hablas un español perfectamente entendible. Gracias, Logan, y te vemos en las carreras. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Muchas gracias, Kiko, por la invitación y nos veremos en los circuitos. Ok, merci beaucoup. Gracias a tú, Kiko. Hasta la próxima.